y asumir sus consecuencias, el referéndum era el camino más adecuado. El referéndum por lo regular no aparece en los reglamentos ni en las constituciones. Ahora mismo que la Asamblea del Distrito Federal se está planteando el plebiscito, que es una forma de referéndum, desde luego, no está esto reglamentado y sin embargo parece que es la mejor forma para tomar una decisión importante sobre lo que compete a la situación del Distrito Federal. Esto siempre es así. En la entrevista que se le hizo a Hugo Pipitone, porque buscamos todas las formas posibles, a lo mejor hubo errores ahí, probablemente los hubo y no dudo que a lo mejor lo siga viendo en cuanto a toda la información, pero se buscó todas las formas, la forma escrita en la distribución de todos los documentos, la exposición del reglamento, la exposición de los documentos, los videos y entrevistas como la que sale en el boletín, en el último boletín a Hugo Pipitone sobre lo que es un referéndum. Parece que ahí queda claro que el referéndum se ocupa para tomar decisiones extraordinarias que afectan la vida de toda una comunidad y es, a final de cuentas, es una forma de asamblea general, de voto directo, en el que la gente se expresa a través de su voto y toma una decisión que se convierte, desde luego, después del escrutinio, en una decisión colectiva. Yo no creo que esto atente en absoluto contra la Asamblea General. Me parece que es una forma de Asamblea General que exige, desde luego, reflexión y responsabilidad en la toma de decisión, cosa que a veces en las asambleas generales, y todos lo sabemos, no sucede. Entonces esa fue, yo no estaría tan de acuerdo en esta postura que hay de que el referéndum es ilegal. Bueno, esto. Polo va a hacer algunos comentarios a propósito de este mismo tema de las primeras preguntas. Sí, nada más insistir acerca del referéndum, sí, justamente porque no aparece en el reglamento y justamente porque en el reglamento vigente dice que es la Asamblea General y entendiendo incluso que no es nada más la Asamblea General de la escuela, sino las asambleas de cada especialidad, espacios por donde no pasó la discusión, ¿sí? Esa es la razón, digamos, de que se considera ilegal el referéndum. Es decir, hay espacios de discusión que son las asambleas de cada especialidad, además de la Asamblea General de esta escuela, ¿sí? Independientemente que no se haya citado en los últimos años, o que haya tenido éxito o no haya tenido éxito. Al menos desde el punto de vista de las especialidades, las asambleas son las que han sancionado los nuevos planes de estudio, las que han echado adelante o han echado atrás propuestas. Por otro lado, el voto ponderado, la postura, digamos, de la asamblea de la semana pasada era justamente que la ponderación es lo antidemocrático del referéndum. En ese sentido, cada uno de los miembros de la comunidad académica no representa a un sector. El tiempo completo no representa necesariamente al sector, sino es miembro justamente de la comunidad escolar. Y su voto debe valer igual como un alumno que también es miembro de la comunidad escolar, como un trabajador que también es miembro de la comunidad escolar. Cada uno de ellos no van a pensar como un sector, sino van a pensar justamente como individuos y además van a tener una posición que no necesariamente se va a hablar del sector. En ninguna votación hasta ahorita, de las habidas, yo estoy hablando de los procesos democráticos chanchos, que son los de director, se ha manifestado un sector en cuanto sector, ¿sí? Esa es, digamos, la postura del no al referéndum, o sea, por qué se considera ilegal y por qué se considera antidemocrática la existencia de la ponderación. Gracias. ¿Quieres leer las siguientes preguntas? Bueno, sí. Serían sobre reglamento, yo creo que es el aspecto más denso. A ver, empezaría. La primera sería, en vez de cambiar el reglamento de 81-85, ¿qué conviene analizar y tal vez transformar? ¿Podría estudiarse la ley orgánica del INAH y la escuela seguir con su reglamento interno? 2.
¿Por qué se nos forza a que el INA reconozca el reglamento? ¿No es ley orgánica la que debe regir la relación INA-ENA y no un reglamento escolar? 3. ¿Por qué no se puede proseguir, sí creo que dice eso, con un reglamento interno? Sería la quinta. ¿Cuáles son los aspectos del reglamento vigente que el INA cuestionaba, aparte de la elección del director? 6. ¿Por qué insistir en que la parte del Consejo Administrativo? No, esto sería de otra cosa. Sobre reglamento, ¿por qué en el reglamento se habla de jefes de carrera y jefes de unidad regional y no de coordinadores? Artículos 24 y 25. ¿Por qué los representantes de los profesores? No. Los que se oponen al nuevo reglamento argumentan por mala lectura que los profesores sindicalizados quedan fuera del Consejo Técnico. La otra pregunta será, ¿los reglamentos específicos seguirán vigentes o se modificarán? Si el reglamento de 1958 es el reconocido oficialmente, ¿qué pasa con los títulos de licenciatura y maestría otorgados por la SEP bajo el reglamento de 1981? ¿Son válidos? ¿Por qué el INA y SEP no aceptan la propuesta de elección de director propuesta por reglamento de 1981? Si anteriormente el reglamento era aprobado ENA-SEP, ¿por qué ahora tiene que ser ENA-INA-SEP? Sobre el reglamento también, si el artículo 8 del nuevo reglamento es el único inamovible del nuevo reglamento, ¿qué carácter iba a tener el referéndum al votar ese artículo precisamente? Si el referéndum dijera no al artículo, ¿qué iba a pasar? Sería el bloque sobre cuestiones de reglamento. Ya. Por favor, nos insisten en la necesidad de ser breves y precisos porque, como habitualmente sucedía, la gente se está yendo. Prometimos que íbamos a terminar a la 1 y el único tiempo excedente era el del atraso del inicio, que eran 45 minutos que se están acabando. Entonces todavía estamos en tiempo, pero podemos ser breves. Bueno, sin afán de responder a todas las preguntas, yo creo que es decir, hay algunas cuestiones de las preguntas que es cuestión de aclaración. Bueno, indudablemente que existe una ley orgánica del INA, pero hay un problema, la ley orgánica del INA no va a incluir cómo se nombran los coordinadores de cada licenciatura, cómo se arman las plantas de maestros en la ENA, es decir, hay una ley del INA que existe, que está allí, pero aquí lo que tenemos que resolver es la normatividad que existe al interior de la escuela, además de las reglas que existen en la relación con el propio instituto. Las otras cuestiones ya de detalle, yo creo que ya la discusión de las coordinaciones, la discusión, yo diría, en mi opinión, serían cuestiones, pues todo eso es precisamente lo que tenemos que discutir. Eso es precisamente por eso sería bueno comenzar a organizar que mesas redondas, foros, lo que se les ocurra y lo que se nos ocurra a nosotros, ¿no? Para ir ventilando con serenidad, con calma, cuestiones que es dificilísimo, que sería un esfuerzo sobrehumano y además terriblemente cansado tratar en una asamblea, ¿no? Yo creo que en cuanto a los otros problemas que han mencionado, yo creo que se nos ha olvidado decir algo acerca del referéndum, que, y aquí ya en opinión de algunos de nosotros, tiene una ventaja. El referéndum incluye un voto secreto, es decir, es un procedimiento que puede dar lugar a que cada individuo reflexione un problema, saque sus propias conclusiones
e incluso tome la decisión muy respetable de expresar una decisión en un voto secreto sin tener que hacerlo público. Digamos, esa es la ventaja del voto secreto que existe, como ustedes saben, en muchas sociedades, ¿no? Esa es una ventaja del referéndum. Yo diría entonces que las cuestiones relativas a detalles es precisamente lo que tendríamos que tratar en reuniones específicas, en discusiones específicas, ¿no? Miren, yo nada más quiero mencionar una cosa para que se piense, para que se reflexione, y es la relativa a la relación ENA-INA. Tengo la impresión de que se sigue manejando una especie de divorcio ENA-INA, como si tuviera que haber necesariamente un enfrentamiento o una confrontación con el INA. El INA, desde mi punto de vista, esto desde luego es algo que nos planteamos en los años 70. Me pregunto si ahora lo podemos seguir planteando solamente para reflexionarlo. El INA es una institución que tiene una función, desde mi punto de vista, importantísima en este país. La composición del INA es básicamente de egresados de nuestra escuela. En el ámbito de la arqueología es claro que es básicamente la institución que absorbe a los egresados de nuestra escuela. En el ámbito de la antropología física podría casi decirse lo mismo. El INA es una institución estrechamente vinculada de hecho con nosotros. Me parece que para nadie es secreto que el INA está en estos momentos siendo cuestionado por algunos sectores de la sociedad mexicana. Han corrido ya desde el año pasado, había un intento de ley que por fortuna se pudo parar, que pretendía el desmembramiento del INA y desde luego que eso iba a afectar muchísimo a la escuela. Yo soy de la opinión de que el INA es una institución a la que hay que defender y que la debemos defender todos los que pertenecemos a ella y nosotros pertenecemos a ella como parte, la ENA es parte del INA. Y entonces yo creo que eso es vital y por lo tanto plantearse una vinculación institucional clara y no una separación del INA con la ENA es en estos momentos muy importante para todo lo que tiene que ver con la defensa, custodia, conservación, investigación del patrimonio cultural. Nos compete, el INA nos compete, no somos parte fuera del INA. Entonces, yo creo que establecer esa relación institucional y esa vinculación es vital para todos nosotros y vital también para el INA, para su funcionamiento. Yo lo quiero solamente dejar como una cuestión que se reflexione. En relación con la ley orgánica del INA, esto está también, es parte también de la problemática que estamos viviendo. La ley orgánica del INA todavía no tiene elaborada toda su reglamentación, no ha podido haber todavía acuerdos claros sobre lo que es su reglamentación y parte de esa reglamentación es la nuestra en lo que se refiere al ámbito de la docencia, la nuestra y la de la Escuela Nacional de Restauración. Y eso es muy importante que quede claro porque si no, a pesar de tener una ley orgánica, no están las reglamentaciones específicas y eso hay que hacerlo. Y esa es la contribución que la escuela está, entre otras, intentando hacer también ahora. En relación con la preocupación que existe de los títulos, yo debo decirles una cosa. Nosotros efectivamente pertenecemos al sector cultura a través del Consejo Nacional ahora para la Cultura y las Artes y a través del INA que pertenece al sector cultura, pero también pertenecemos desde luego a la SEP como el Consejo y como el INA. Nosotros tenemos desde el 58 una vinculación
directa, sobre todo con la dirección de profesiones. No se está poniendo en cuestión los títulos de la escuela. O sea, eso tiene que quedar muy claro. Con o sin, si se estuviera poniendo en cuestión los títulos, yo creo que hubiéramos optado por otro procedimiento, porque ahí sí era gravísimo lo que hubiera sucedido, ¿no? No hay cuestionamiento ahorita de los títulos. La dirección de profesiones reconoce la profesión de la antropología y nos reconoce a nosotros como otorgantes de títulos una vez que estén cubiertos los requisitos que nosotros mismos nos hemos dado y que tienen que ver desde propuestas de los foros de discusión. Por ejemplo, en los foros de discusión, en sesiones, en mesas redondas que pudiéramos organizar en la escuela sobre aspectos específicos, muchos de ellos relacionados con las preguntas que se han hecho aquí y con lo que señalaba, por ejemplo, Boris. Yo creo que hay una serie de problemas clave que podrían ser tema de algunas discusiones, de algunas, por ejemplo, de algunas mesas redondas acerca de la pertinencia de un referéndum, acerca de los mecanismos de ese referéndum, acerca de la misma discusión del reglamento, de cómo son contemplados aspectos académicos dentro de la propuesta de reglamento. Yo creo que estas son de las cuestiones que habría que retomar. Lo que podríamos proponer aquí sería, ante todo, que cada sector de la escuela cuidara de tener un representante en el Consejo Técnico, y allí en el Consejo Técnico, es el Consejo Técnico, pues bueno, un órgano colegiado en donde hay representantes de todos los sectores de la escuela. Ahí es donde se pueden implementar mecanismos concretos para esta discusión. Yo creo que es allí, yo haría un llamado aquí a estudiantes, sobre todo a los estudiantes, a enviar a elegir su representante al Consejo Técnico en una elección clara, documentada, digamos, y allí en Consejo Técnico se puede tratar la implementación ya concreta, por ejemplo, de un foro de discusión sobre referéndum, sobre aspectos del reglamento, sobre la discusión acerca del voto ponderado, del voto general, las ventajas, las desventajas de cada uno de estos votos, ¿no? Yo quisiera agregar un poco al respecto. Nosotros tenemos como Consejo Técnico contemplado 2 reuniones más antes del referéndum que está fijado, de acuerdo a lo que hemos informado, y en ellas la idea es de los representantes llevar las inquietudes de las personas a quienes representamos para que se dé esa discusión en el seno del Consejo Técnico. Bueno, quisiera leer ahora los que tienen que ver con la relación INA-ENA. Sí. A mí me parece que gran cantidad de las preguntas que hicieron en torno al referéndum giraban en el sentido de que ¿por qué se recurría a una figura que no está contemplada dentro del reglamento y no se ha respondido? Bueno, miren, yo creo que en parte ya ha habido a riesgo de resultar repetitivo. El problema que se planteó en el Consejo Técnico era que hacía falta una consulta a la comunidad, pero una consulta, como se decía aquí hace rato, una consulta en donde pudiéramos garantizar que la generalidad de la comunidad escolar pudiera participar. Ya hemos hablado aquí de cómo el mecanismo de la Asamblea General no parecía una consulta muy sistemática por las características que aquí se han dicho, porque en un auditorio como este caben 300 gentes,
porque son horas y horas de discusión, porque la gente se cansa. Nos parecía que era necesario, por una parte, informar acerca de las ventajas, las desventajas del aspecto de la elección del director en el nuevo reglamento, que se diera esa discusión y que luego viniera una consulta en la que pudiera participar cada uno de los miembros de la comunidad escolar a la hora que pudiera venir, pudiera depositar su voto, sí o no. Este voto era, a diferencia del de una asamblea, era un voto secreto. Y de esa manera se podría expresar más sistemáticamente la decisión de la comunidad. Ese fue el criterio que se empleó para acudir, para implementar el referendo. No sé si está suficientemente explicado. Queremos insistir en que de lo que se trata es de que ustedes dispongan de las explicaciones con las que se procedió. No estamos ofreciendo disposiciones ni explicaciones que intenten convencerlos de que la situación y lo propuesto era legítima. Entonces, tenemos la necesidad de colaborar para entender que lo que se está explicando es lo que se hizo y que por otra parte ha sido puesto nuevamente a discusión. La mesa quiere insistirles en la necesidad de considerar y de recordar que toda la discusión a propósito del referéndum ha sido puesta nuevamente a discusión. Corresponderá a los procedimientos y mecanismos internos de las licenciaturas los modos de discusión. Bien, de acuerdo con… no estamos ya debatiendo, Alejandro, lo lamento. Tú tienes que hacer una respuesta, por favor. Sí, miren, quienes hemos participado en las asambleas de las especialidades y en la asamblea que en ningún momento se jactó de ser general, la asamblea del miércoles de la semana pasada, una asamblea de los interesados que se llamó para deliberar sobre este problema, consideramos que el llamar a un referéndum, compañeros, debía de ser una resolución únicamente de la Asamblea General. Si la Asamblea General acordaba ir a un referéndum, íbamos a un referéndum, no era una atribución del Consejo Técnico. Aquí el problema es que el Consejo Técnico no nos estaba proponiendo, no estaba pidiendo nuestra opinión si íbamos a referéndum o no, nos estaba citando a ir a un referéndum y ya nos había puesto fecha e incluso la tiene para el 25 de febrero, o sea, mantiene la postura, no la ha negado. O sea, el Consejo Técnico sigue asumiendo el derecho de citar a un referéndum, únicamente lo pospuso para el 25 de febrero. Esto nos parece que es muy incorrecto. Lo que debería de hacer el Consejo Técnico es citar a una Asamblea General y proponerle a la Asamblea General que cite a un referéndum. Esto sería el mecanismo legal de acuerdo a la reglamentación vigente, que supongo que ellos no desconocen, o si lo desconocen que lo digan, pues, ¿no? Primero. Segundo, compañeros, estaban proponiendo y siguen proponiendo un voto ponderado. ¿Esto de dónde salió? Porque en el reglamento tampoco dice en ninguna parte que se decida por parte de la comunidad sobre cualquier problema con voto ponderado. Esta fue una invención del Consejo Técnico. Si la Asamblea General decide que vayamos a una consulta con voto ponderado, pues iremos a voto ponderado, pero que sea la Asamblea General, porque es la máxima instancia de decisión. Hasta el día de hoy, la práctica, compañeros, es que vayamos a voto universal, y creo que eso es lo que nosotros estamos exigiendo, ¿sí? En ese sentido, creemos que debía de convocarse una Asamblea General, y esta Asamblea General debía de resolver en todos estos puntos. Bien, vamos entonces, de acuerdo con el procedimiento y la orden del día acordado, a pasar a un punto en el que la mesa va a recibir y la comunidad presente va a escuchar propuestas para ¿Falta preguntar? Okay. Entonces falta un bloque de preguntas, y si hay necesidad de una aclaración, por favor, ¿quieres precisar cuál es la pregunta que hace falta contestar? ¿Qué significa el reglamento reducido a su mínima expresión? No lo entiendo. Y otra de las preguntas que hago es que si en la nueva reglamentación
desarrollando aquí en la escuela, se sigue contemplando la Asamblea General como máximo órgano de decisión de la escuela. Son dos de las preguntas que no se contestaron. Y otra más, perdón, que por qué cuando el INA hace un ultimátum a la escuela sobre el nuevo reglamento que debe estar ya aprobado, ¿por qué se llama Asamblea General cuando los alumnos están en vacaciones y no en periodo escolar? Bueno, a mí me tocó presenciar eso. Estaban los compañeros en periodo de prácticas y algunos de vacaciones. ¿Por qué, si ya le ha dado un ultimátum anteriormente, por qué no se llamó en periodo escolar? ¿Por qué se espera a este procedimiento de que la escuela casi está completamente vacía? Son tres preguntas que no se contestaron. Diego, por favor. Sí, es que yo hice tres preguntas que no dieron lectura, parece ser que es porque eran dirigidas en particular. Dos, al compañero Alejandro. Una era muy concreto. Él va a responder ahora. Y otra que era para la dirección de la escuela, entonces que se aborden nada más. Por favor, Alejandro, ¿quieres comenzar? Y terminamos con los bloques de preguntas estas, las últimas. Alejandro, respondes por favor a tus preguntas. Federico, nada más hay una pregunta que quisiera, la pasé para que la consideraran ahorita en la respuesta, ¿no? Bien. O sea, es evidente que el Consejo no ha considerado la posibilidad de revocar el referéndum. Entonces yo preguntaría, ¿por qué no decide revocar el referéndum, abrir esta discusión que están planteando y después, a través de una consulta en una Asamblea General, que se ponga ya con conocimiento de causa y discusión de toda la población de la escuela a consideración el referéndum? Pero parece que si ahora revocan el referéndum, destraba mucho y permite una discusión más libre y democrática. Entonces, si esto no lo han considerado, la pregunta es ¿por qué se mantiene esa posición de no someter a consideración de la población el referéndum? Gracias. Por favor. Voy a responder algunas de las cosas. Miren, yo quiero recordarles solamente que el Consejo Técnico no es una entidad abstracta, sino que es un órgano colegiado de representación. Es cada sector el que está representado ahí o debe de estar representado. Entonces, si se continuó con la propuesta de referéndum, fue una decisión, además en este caso unánime, de todos los representantes que están representando a los diferentes sectores. Entonces, no acabo de entender por qué tratar de ver al Consejo Técnico como una entidad abstracta y no como lo que es un órgano colegiado de representación. Si el órgano colegiado de representación toma la decisión de no ir a Asamblea General, tiene, supongo, razones precisas cada sector para plantearlo de esa forma, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que la División de Estudios Superiores el día de ayer se dijo claramente que la postura de ellos era ni siquiera asistir a esta asamblea informativa y que por lo tanto no la podían considerar general porque no están de acuerdo en que estas discusiones tan importantes se traten en una asamblea. Entonces me parece que hay que considerar que no todos los sectores plantean lo mismo, ¿no? Y en el Consejo los que han ido representados pues no han planteado ni la Asamblea General, sino en este caso concreto el referéndum. Bueno, supongo que si después los sectores cambian y sus representantes lo señalan, tendremos que tomar las decisiones que convengan, ¿sí? A mí me parece que eso es importante que quede claro. Bueno, voy a responder a una pregunta que me hacen. Me hacen aquí algunas preguntas directas que quisiera responder. Me preguntan… ¿Sí? Bueno, me dicen que van a responder primero por el Consejo Técnico. A ver, nada más para una cuestión.
quería insistir nada más en algo que ya había mencionado. El Consejo Técnico, o bueno, no sé si fue en la mañana que lo mencioné con detalle. El Consejo Técnico es un órgano colegiado de la escuela en el que hay un representante profesor por cada licenciatura y un representante alumno por cada licenciatura en la escuela. Hay además 3 representantes de los trabajadores, de administrativos, técnicos y manuales, y está representada la dirección. Es allí donde se han discutido las cuestiones del reglamento y como órgano representativo es un órgano capaz de hacer propuestas. En el reglamento es el órgano capaz de hacer propuestas de asambleas, capaz de hacer propuestas importantes en cuanto a la vida de la escuela. Lo único que yo quisiera insistir es que evidentemente en todo esto hay opiniones diversas. Por supuesto que hay opiniones diversas y lo que aquí haría el Consejo Técnico sería un llamado a que cada sector fuera al Consejo Técnico con un representante, porque ha faltado, sobre todo ha faltado representación estudiantil y urge, yo creo que es una de las cuestiones que urgen. Los estudiantes, cada licenciatura tiene derecho a un representante de los estudiantes de cada licenciatura en el Consejo Técnico. Es allí donde se va a replantear el problema del voto ponderado en el referéndum. Es allí donde se han fijado las propuestas y las iniciativas que han salido y que hoy estamos discutiendo. Entonces, una forma de discutir estos problemas de una forma serena, de una forma tranquila y argumentada, es precisamente en el seno del Consejo Técnico que está actuando conforme lo especifica el reglamento actual de la escuela. Por favor, vas a responder tus preguntas. Cambio de moderador porque no puede hablar. Miren, compañeros, yo voy a responder las preguntas. Voy a responder las preguntas que me formularon, pero antes quisiera abordar un poco la pregunta que acaba de contestar la profesora y el profesor Alejandro. Yo siento, compañeros, que o malentendieron cuál era el papel dentro del Consejo Técnico o de plano hay aquí algo que no checa muy bien. Dice la profesora Ortiz que si el Consejo Técnico toma la decisión de no citar Asamblea General, no cita. Y entonces el reglamento ¿para qué está? Si le dicta de manera explícita que tiene que citar Asamblea General cuando menos una vez cada semestre. Entonces el reglamento ¿para qué sirve? Nos están proponiendo la legalidad, nos están proponiendo que votemos un nuevo reglamento, pero si el Consejo Técnico va a hacer lo que quiera, simplemente basta con que voten por mayoría. Pues entonces, ¿para qué cambiamos el reglamento? ¿Para qué nos reglamentamos? Mejor démosle voto de confianza al Consejo Técnico y que haga lo que quiera. Y así lo resolvemos más fácil. Lo segundo, compañeros, es que a mí me parece que algún consejero estudiante debería hacer alguna moción en el sentido, o entonces nosotros vamos a tener que reclamar, porque dice que el referéndum fue por consenso del Consejo Técnico. Hasta donde sabemos, fue por mayoría. Quien está decidiendo ir a referéndum, no pasan de 8 votos dentro de la comunidad. Qué democracia tan graciosa practican los compañeros, ¿no? 8 personas están decidiendo ir a referéndum. A mí me parece que esto podrá ser cualquier cosa menos democracia, compañeros. Estoy respondiendo a la pregunta que se formuló. La Asamblea General es esta. Miren, quisiera aclarar una cosa, compañeros. El hecho de que se haya emitido una opinión sobre todo este problema del referéndum y la polémica que se está dando dentro de la escuela no es producto, compañeros, de ningún grupo ni de ninguna corriente dentro de la escuela. El punto de vista que se emitió sobre el referéndum emana de resoluciones de asambleas por especialidad. Por cierto que se le olvidó al compañero moderador pedir que las especialidades informaran de sus resolutivos. Bueno.
Hubo muchos pronunciamientos, compañeros, de parte de las especialidades en el sentido de rechazar el referéndum. Y en la asamblea del miércoles de la semana pasada se llegó a determinados acuerdos también en ese sentido. De modo que no es un grupo, en muchas de las preguntas que se formulan, se habla de que el grupo que rechaza el referéndum, no es ningún grupo, compañeros, fueron asambleas de las especialidades y asamblea de los interesados que nos reunimos aquí, más de 250 compañeros, quienes resolvimos en ese sentido. De modo que muchas de las preguntas que se formulan tendrían que regresar a las asambleas de especialidades y allí ser tratadas. No soy yo quien va a dar respuesta a ellas. Se pregunta, por ejemplo, en caso de que se amplíe la información y la discusión y se revoque el voto ponderado, ¿estarían dispuestos a participar en el referéndum difundiendo su propia posición? Bueno, había que preguntárselo a los compañeros de etnología, de lingüística, de antropología social, etcétera, si están de acuerdo en que vayamos a referéndum. Y si ellos están de acuerdo, bueno, pues iremos a referéndum. Sí, pero serán las propias asambleas de las especialidades quienes decidan. No voy a ser yo quien... Yo podría dar mi punto de vista personal, pero pienso que no tendría ningún sentido. Obviamente que no, compañeros, son las especialidades y la Asamblea General quien debe decidir. ¿No consideran que es necesario un nuevo reglamento para la ENA? ¿No consideran importante buscar un acuerdo negociado con el INA para contar con un reglamento actualizado y legalmente reconocido? Yo voy a llevar estas propuestas a las asambleas para que ahí se discutan. Respeto a los oradores. Sabemos que no hay procesos ideales e incuestionables. Es posible que los consejeros del técnico hayan cometido errores, pero esta es una instancia colegiada en donde se toman decisiones. ¿Por qué ustedes nunca asistieron al consejo técnico para expresar sus desacuerdos? Sí se ha hecho, compañeros. Los consejeros técnicos han expresado cuál ha sido el punto de vista de las distintas asambleas. Las opiniones y protestas que han presentado el grupo que está en contra del referéndum, un grupo integrado por las asambleas, insisto, y ha promovido el paro activo, no representa la totalidad, ni siquiera ponderada, de los estudiantes y académicos de la ENA. Sus intervenciones han sido voraces y parciales. Bueno, yo quisiera preguntar a los compañeros que sostienen el no al referéndum, ¿por qué algunos de ellos consideran ahora vigente el reglamento de 1981, cuando hace 3 años intentaron desconocer las atribuciones del Consejo Académico, argumentando que ese reglamento no era vigente? Bueno, que lo pregunten a los compañeros que estuvieron en desacuerdo en 1981, ¿no? No estás capacitado para... Bueno, ahora voy a leer el bloque de preguntas que tienen que ver con la relación INA-ENA. Son 3. Dice, ¿en razón de qué intereses el INA da un ultimátum a la ENA para su reglamentación cuando dejó pasar muchos años? Número 2, ¿qué garantías y beneficios concretos por parte del INA para con la ENA se tendrían en caso de aceptar la propuesta de elección? Quisiera saber ventajas y desventajas de esto. Número 3, ¿cuál es su propuesta concreta, puntual, para mejorar la relación de la escuela con el instituto? Esta pregunta está dirigida a Alejandro, del grupo No, dice aquí. No quieras, man. A ver, yo respondería un poco sobre el aspecto de las ventajas de un reglamento reconocido. Miren, por ejemplo, aquí en la escuela hay cerca de 80 profesores investigadores. Es decir, gentes que no solo dan clases, sino que también tienen un proyecto de investigación.
Los proyectos de investigación, por lo general, pues requieren apoyos institucionales, lo que quiere decir recursos económicos, pero no solo eso, no solamente recursos económicos, apoyos institucionales de diverso tipo. La escuela como institución de educación superior requiere de ciertas bases, como cualquier universidad, como cualquier institución de este tipo, requiere ciertas bases reglamentarias que le permitan desarrollar su trabajo académico, ciertas bases que le permitan canalizar recursos que otorgan una serie de instituciones, como podría ser el CONACYT o como podría ser la SEP, recursos que otorgan al desarrollo de investigaciones. Una de las ventajas que tendría tener un reglamento reconocido por estas instituciones tiene que ver con el hecho de que la escuela pueda desarrollar de una forma más sistemática esta serie de trabajos que le están encomendados como institución de educación superior, desde los apoyos para investigaciones concretas, facilidades para implementar encuentros, intercambios de profesores con otras instituciones, mesas redondas, congresos, etcétera, que hoy por hoy son muy necesarios para revitalizar la vida académica de las licenciaturas y de las maestrías de la escuela. Yo creo que es claro que un reglamento reconocido nos pondría en una situación en la que sería más fácil conseguir estos recursos. Ahora, por otra parte, yo insistiría, las garantías serían también hacia adentro. Las garantías y las ventajas serían el hecho de tener una serie de normas claramente especificadas que vayan fijando los órganos de decisión en el gobierno académico de la escuela. Esto tiene que ver desde la función de los profesores, sus cargas académicas, la función de las coordinaciones y el papel, los derechos de los estudiantes, ¿no? En fin, no me detendría más. Nada más a petición de unos compañeros se van a leer las últimas 3 preguntas y se pasa a las propuestas ya. La relación ¿sí? Miren, compañeros, en mi intervención inicial traté de exponer esto mismo, pero parece que no quedó del todo claro. Efectivamente, hay nos ha instado un requerimiento serio y fuerte de parte del INAH en relación con la necesidad de que tengamos un reglamento no solamente que se ajuste a las necesidades del desarrollo de nuestro proyecto académico actual, sino también que sea reconocido por las instancias. Yo me explico este requerimiento del INAH de la siguiente manera. Me parece que hay que contextualizarlo y yo lo contextualizaría de esta manera. Existe, y para nadie es secreto, ha aparecido en la prensa, ha habido movilizaciones, el año pasado las hubo, un embate más o menos serio contra el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es para todos conocido, o por lo menos para los que leen el periódico, que 18 gobernadores de estado o diputaciones, que viene a ser casi lo mismo, plantearon la necesidad de modificar la ley orgánica del INAH y de modificar una serie de cosas con el sentido básico de lograr el desmembramiento del INAH. A mí me parece que el INAH, como tal, con todas sus deficiencias, con toda su burocratización, con todas las críticas que se le han hecho, es una institución que ha jugado un papel vital para el desarrollo de este país en lo que compete a la defensa, custodia, investigación del patrimonio nacional tangible e intangible.
yo soy de la idea, lo creo firmemente, que es una institución que hay que defender. La defensa del INAH pasa por la defensa de la ENA y viceversa. Es exactamente el mismo proyecto el que estamos defendiendo y el que intentamos defender. El INAH, para su sobrevivencia como tal, requiere, y esto ha sido declarado no solamente por la dirección actual, públicamente también, sino también por la dirección anterior, requiere de una reglamentación clara. Tenemos una ley orgánica ya, pero no están elaboradas todas las reglamentaciones relativas a esa ley orgánica. La reglamentación de la escuela pasa por esas reglamentaciones específicas de la ley orgánica. Pasa en lo que compete al área de docencia, que es prerrogativa del INAH y que nos compete a nosotros y a la Escuela Nacional de Restauración. Yo creo que también, contextualizando esto, hay otro elemento importante a tomar en cuenta. Los cambios habidos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al principio de este año señalaron con mucha insistencia deficiencias enormes en la conducción de ese consejo, deficiencias que pasaban por muchas partes, por la concepción de la cultura, por la promoción de la misma, etcétera, críticas muy fuertes que se hicieron a la gestión del señor Víctor Flores Olea. Y, insisto, una de las más fuertes críticas que se le hizo y que apareció en toda la prensa fue el que se dijo que las escuelas del Consejo, o sea, la nuestra, la de Restauración y las del IMBA, Conservatorio, Danza, etcétera, no habían sido modificadas en su funcionamiento y que las deficiencias de las mismas eran enormes. Yo insisto que nosotros, no puedo hablar por las demás porque desconozco su funcionamiento y desconozco sus objetivos y su trayectoria a fondo. Puedo hablar por la nuestra. La nuestra tiene ya en estos momentos mucho, pero mucho que enseñar. Quiero decir lo siguiente, la nuestra ha logrado importantes cambios en su funcionamiento interno, ha logrado el desarrollo de un proyecto académico plural y responsable además, con la participación colectiva. En este proyecto han participado todos los profesores de tiempo completo, o cuando menos la mayoría, han participado numerosos grupos de estudiantes, han participado profesores de asignatura y desde luego en este han contribuido también de manera sustancial los trabajadores. De tal forma que nosotros ahorita tenemos una escuela con planes de estudio actualizados, con una organización clara en el terreno de la investigación formativa, con prácticas de campo organizadas, con una enorme cantidad de alumnos que hacen práctica de campo, ahora sí, insisto, en este último periodo salieron 640, con una modalidad nueva que se está buscando que sea cada vez mejor para los procedimientos de nuevo ingreso, y todo esto nos da herramientas de defensa de nuestra propia escuela. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, esto hay que cristalizarlo, y la parte de cristalización se refiere también a una reglamentación clara y a una vinculación institucional clara. Por otra parte, aquí ya se ha mencionado de alguna manera, me parece que para nadie tampoco es secreto el embate que existe actualmente en contra de la universidad pública. Si no se entiende esto, compañeros, es muy difícil entender todo el contexto en el que se está dando esta discusión al interior de la escuela. Es muy difícil porque se descontextualiza, se habla de que si el referéndum, de que si es ilegal, de que si no, cosas así, y no se toma en cuenta la situación real por la que está atravesando nuestra escuela, como otras escuelas de educación superior, y en particular las que dependen directamente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Esas, de manera muy particular, en estos momentos están sufriendo cambios importantes
y no necesariamente por voluntad de la misma escuela, como es en nuestro caso, porque en nuestro caso nosotros regimos nuestro destino, nosotros decidimos cómo se modifican los planes de estudio, nosotros decidimos la forma de modificar estos planes de estudio, nosotros hemos decidido la reestructuración en la División de Estudios Superiores. Cuando digo nosotros me refiero a la escuela en su conjunto, ¿sí? Y el hecho de que ahora estemos en posibilidades de que cuando menos 2 de las maestrías estén en el padrón de excelencia, ha sido por un trabajo propio, no impuesto por nadie. Nosotros hemos salido al paso a todas estas políticas con trabajo colectivo, con trabajo serio, con trabajo responsable, y creo que, aunque sé que hay muchas deficiencias todavía, creo que se ha avanzado mucho. Yo quisiera que esto quedara claro y que se entendiera por qué es esa necesidad y ese requerimiento del instituto. La defensa de la institución en su conjunto, de la cual formamos parte, tener claro el embate que hay contra las escuelas, en particular del Consejo, y contra la universidad pública. En ese contexto, creo que debemos de ser responsables en las decisiones y en las formas que nos demos para dar los pasos que permitan delinear nuestro futuro inmediato, compañeros. Bueno, voy a dar lectura a las 3 últimas papeletas que llegaron aquí. Federico. No, pero la primera dice: yo quisiera dar alguna información que complementa lo que dice Gloria, porque creo que es el origen realmente del problema, la relación INAH-ENA, de donde se desprende mucho de lo que aquí estamos discutiendo. No sé si se me permita. En primera instancia, yo creo que la relación de las escuelas con el INAH está dada por un instrumento de mucha mayor importancia, que es la ley orgánica. La ley orgánica, entre las facultades que otorga el instituto, establece la docencia. Entonces pensemos que un embate contra las escuelas de antropología o de restauración implica en primera instancia, ¿verdad?, un cuestionamiento a la ley orgánica que recientemente fue reformada y aprobada en el Congreso de la Unión o en la Cámara de Diputados, después aprobada y promulgada por el presidente. Lo que el año pasado se intentó hacer fue reformar la Ley Federal de Monumentos Históricos y Zonas Arqueológicas, que finalmente no procedió debido a las manifestaciones de protesta que muchos sectores expresaron. Ahora, yo entiendo que sin duda alguna la importancia de un reglamento atraviesa por una necesidad que tiene el instituto. Pero el instituto no tiene un reglamento general tampoco, cuenta con una ley orgánica, pero no cuenta con un reglamento que estipule y que diga cómo se aplique esa ley orgánica en sus aspectos generales y particulares para cuestiones de funcionamiento interno. Entonces pensemos que así como nos está exigiendo a la ENA que regularicemos nuestro reglamento o que lo elevemos a una categoría de reconocimiento, ellos también deberían de preocuparse por ver ese reglamento general cómo está quedando ante otras instancias, porque entiendo que para que el Consejo u otras entidades de la SEP o fuera de la SEP no reconozcan incluso esta escuela, el mismo INAH debería de contar con este reglamento general que faculta a sus centros de trabajo más pequeños a que ellos mismos también elaboren sus reglamentos particulares. Es decir, para ser más claro, no pensemos que por contar con un reglamento resolvemos todas las cosas cuando el mismo INAH no tiene el reglamento general, etcétera, lo que ya mencioné. Bueno, por último, también me parece, yo confío, porque conozco a la profesora, la maestra Gloria, confío en muchos compañeros del equipo directivo porque sé que son gentes honestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, también me parece que un asunto tan delicado debería de contar con un respaldo de los procedimientos institucionales. Es decir, si la dirección nos dice, recibimos este oficio el día fulano de tal, firmado por la directora del instituto, donde nos dicen
¿verdad? Que tenemos tanto tiempo para hacerle llegar el reglamento, so pena de tales y tales y tales cosas, creo que sin duda alguna toda la comunidad no pondríamos en tela de juicio estas preocupaciones, pero no lo hay, o al menos yo no lo conozco. Por lo tanto, a pesar de que yo confío en ellos, debe de existir la duda, porque finalmente el problema persiste, ¿verdad? Aun cuando nosotros digamos, después de un referéndum, no al mecanismo propuesto por el INAH para la elección del director, posiblemente nos digan que a pesar de que ya votamos, nos amolamos porque ellos piensan esto. Entonces hay cosas que yo creo que de origen el problema se desprende de esta relación que no es del todo clara. Perdón, Federico, como se está hablando de responder las preguntas en términos de información y contexto, yo quiero ser muy breve y agregar un poco. De hecho, respecto al embate a las universidades públicas, está en discusión en la prensa, la reforma a la Constitución, etcétera. Eso es lo que todos deberíamos de saber. De manera particular también, algo que se debería decir públicamente aquí, es uno de los motivos por los cuales los profesores están muy pasivos en general en este tipo de procesos, es que cada uno está buscando su respectiva aprobación para entrar al Sistema Nacional de Investigadores, su respectiva aprobación para recibir presupuestos de CONACYT. Una característica de esta embatida de la universidad pública es que el CONACYT y el SNI concentran una cantidad inmensa de presupuesto en muy pocas manos, pocas personas las que lo deciden, y ese les da un gran poder de negociación. Y en particular en el caso de la escuela se ha dicho explícitamente, y ese es el motivo, si no explícito debería ser explícito del referéndum, que las autoridades le han dicho al Consejo Técnico, no sé si a través de la dirección o varios de los consejeros, que lo que no es negociable para la reglamentación de esta escuela es la elección del director. Que en esta escuela no se va a aceptar, como no se está aceptando la elección del rector en la UNAM, como no se ha aceptado la elección del rector en otras universidades, no se va a negociar con la escuela que se legalice el procedimiento que de facto ha llevado a cabo en los últimos años. Y lo que se le está pidiendo a la dirección o al Consejo Técnico es que refrende que en una negociación en torno de la reglamentación previo contexto que ni siquiera requiere ser explicitado, que es yo tengo el dinero, que te sientes a negociar, porque si no con la ni te castigan no dando la excelencia a la maestría, te castigan no dando dinero a los proyectos de los investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Si te sientas conmigo a negociar, puede ser que te dé recursos. Y el principal paso para empezar a negociar es que aceptes que tu director no sea elegido por voto universal, directo y secreto, que sea una función de las autoridades superiores designadas. Ese es el fondo del asunto, hay que decirlo claramente, y entonces los estudiantes o los profesores deben de decidir si están dispuestos a negociarlo o se la van a jugar en un enfrentamiento en el que tal vez no tengan posibilidades de ganar, o si piensan que tienen posibilidades de enfrentarse para que haya una negociación de este tipo, o si quieren pedir algo a cambio de qué es lo que quieren. ¿Sí? Pero yo creo que ese es parte del contexto que hay que decir explícitamente. No se trata nada más de obtener un reglamento que haga la escuela más funcional, que nos haga articular mejor en la organización del INAH y del INAH con la SEP. Se trata de un chantaje y una amenaza directa para abrir una negociación o no otorgar recursos. Y en base a esa se está articulando el inicio de la negociación. En mi opinión, por más que se diga que esto es un pequeño factor, es un factor que está pesando mucho, tanto que es el factor que determinó que el referéndum fuera sobre el punto del procedimiento de elección del director. Gracias. Bueno, pasamos a las... ¿Hay preguntas todavía? Pasamos a una última ronda de preguntas para después de las propuestas. bueno, voy a dar lectura a las tres últimas preguntas. Resulta que hemos leído todas las lecturas, las preguntas, compañeros, y también estas tres personas tienen derecho a que se lean sus preguntas.
Se dice que el paro activo no afecta a quien toma parte del mismo, pero ¿qué pasa con los alumnos que toman clase con maestros que apoyan el paro? Paro que fue convocado por un 20% de la comunidad escolar al votar el día 20 de enero. ¿Es democrático que este 20% decida por la totalidad de la escuela? Pregunta número 2. ¿Cuándo se convocó a Asamblea General de Antropología Social para hacer un pronunciamiento oficial como el que se hizo contra el referéndum? En el turno matutino de Social nunca se hizo asamblea para avalar dicho acuerdo, por lo tanto no pueden abrogarse la voz y opinión de Social en su conjunto. La asamblea del miércoles pasado solo fue una reunión. Hay reglamentaciones específicas para realizar asambleas generales. Muy bueno. Bueno, yo creo que más que responder aquí estas cuestiones, yo creo que, bueno, todo el mundo tiene derecho de plantear su punto de vista. Lo que abriríamos a partir de ahora, insisto, sería una discusión abierta sobre estos problemas. Si ya terminó la sesión de las preguntas, yo lo que propondría sería hacer en este momento una lista de las propuestas que se quieran plantear aquí. Ahorita tenemos una propuesta aquí ya. ¿Hay una por escrito? Hay una propuesta ya por escrito. A ver, pues, adelante. A ver, primero la lista. Sería primero esta. ¿Hay más propuestas? Sí, hay más propuestas. A ver, hijo, ¿no ven? Boris tiene una, acá hay otra. Y Diego. Entiendo que hay 5 intervenciones para propuestas, 6 intervenciones para propuestas. Pasamos pues a la... Por orden de procedimiento se permite que las propuestas sean verbales. A ver, la primera lista de propuestas, a ver, para organizarnos bien, la primera lista de propuestas por parte de quién? Uno. ¿Y acá propuesta? Pues no tiene nombre, nada más llegó así. ¿De parte de quién? No tiene nombre. ¿Sí? A ver, ¿quién eres? Pedro Reigadas. Pedro. La segunda estaba Boris, si bien me acuerdo. La tercera, compañero, Marcos. La cuarta, Susana. La quinta, Diego. La sexta, Arturo. Y la séptima de Arturo Alonso. Y octava, Pedro, otro Pedro. Ok, novena, otro. A ver, Pedro, este Pedro de aquí, Pedro, para diferenciarte, ¿Pedro qué? ¿Perdón? Garzón, Pedro Quintino. Y bueno, tenemos 10 intervenciones para propuestas. Lo que vamos a hacer aquí es pues recibirlas, tomar nota de ellas para pasar a dar término a esta asamblea. Así que entonces, Pedro. La propuesta de Pedro Reigadas. ¿Qué van a hacer con las propuestas? Disculpen, no entendí. Las vamos a recibir, las vamos a registrar y esas las vamos a discutir posteriormente. Una posibilidad es discutirlas en consejo técnico con base en representantes. No es, les recuerdo que esta es una asamblea informativa. Recibimos las propuestas. Sería en todo caso, la mesa propone que las propuestas se entreguen por escrito y se lleven a consejo técnico. Yo creo que en las propuestas puede estar la solución a lo que pregunta el compañero.
las propuestas. O sea, sí. Entonces, que se pasan las propuestas y se discute esto después. Bueno, voy a dar lectura a la primera propuesta. Consta de 3 puntos y es interesante que los que estén, que tengan interés en esta discusión tomen nota de ellos. Número 1. Independientemente de las discusiones por especialidad, convocar a un foro con todas las posturas de toda la escuela para los días 17 y 18 de febrero. Punto número 2. Posponer la convocatoria a referéndum hasta que la Asamblea General decida si se hace, cuándo y cómo hacerlo. Y punto número 3. Convocar a Asamblea Ordinaria Resolutiva para el día 23 de febrero. ¿Para 23 de febrero? Para el día 23 de febrero. Esa es la primera propuesta. Es la propuesta. Muy bien. Segunda propuesta, Boris, por favor. Número 1, un compañero decía que el Consejo Técnico se va a reunir 2 veces. Más fuerte, por favor. No se oye. Se decía que el Consejo Técnico se va a reunir 2 veces de aquí al 25. Efectivamente. Entonces, es una propuesta que más bien es una combinación. Creo que es absurdo que se pretenda abrir una discusión, que esa discusión la norme un Consejo Técnico en el transcurso de un mes, reuniéndose 2 veces, organizarla y normarla, es imposible. Es un llamado que el Consejo Técnico se reúna 1 o 2 veces por semana para que haga las cosas. Número 1. Número 2, a que el Consejo Técnico sesione públicamente e invite a representantes de cualquier grupo organizado a representar sus opiniones, sus intereses y sus propuestas en esas reuniones. Y número 3, el Consejo Técnico se cerciore de que sus miembros se abstengan de votar si no han consensado en sus sectores cualquier punto a votar. ¿Sí? 3. Muy bien. Marcos, por favor. ¿Ya no? Susana, por favor. Sí. De acuerdo con la situación que se está dando en la escuela, que para el próximo jueves 4 de febrero, de acuerdo con el reglamento vigente, se cite Asamblea General de la ENA y se dé a conocer todo el proceso que involucra a esta escuela en cuestión con el neoliberalismo de la educación. Yo sí pienso que esta asamblea se debe llevar a cabo por los procesos tan amañados que se han dado en todo el proceso histórico de la escuela, en el Consejo Técnico, respetando a los compañeros que ahorita son honestos, pero esto siempre se ha dado y el máximo órgano de decisión es la Asamblea General y la propuesta es una asamblea para el 4 de febrero. Muy bien. Diego, por favor. Bueno, en primer término nada más una muy breve casi anécdota. El viernes nos reunimos algunos profesores de tiempo completo, algunos, un grupo a lo mejor muy chiquito, pero preocupados de la situación y propusimos, entre otros grupos, aplazar, referir, revocar, como quieran, hay que tratar de acercarnos, el referéndum y al mismo tiempo destrabar una serie de cosas, un poco en el sentido que lo decía Gustavo. Yo noté tanto en esa reunión como después que fui de observador al Consejo Técnico que mucha gente, digo aquí porque obviamente no está aquí, no quería ni siquiera esta asamblea. Hay mucha gente que está excesivamente vacunada. Las asambleas, parte de ello es la dicción de estudios superiores, son respetables también sus posiciones. Yo creo que fue acertado. Dejen terminar, por favor. Estamos en plan de entendernos, ¿no? Creo que fue acertado y que les demostramos a esos compañeros que se puede reunir la gente interesada, que se puede convocar asambleas previamente, sabiendo de qué se trata y tratar las cosas con madurez. En ese sentido yo creo que hay que, con todo lo que ha habido ha sido poco, hay que felicitarnos en general por esta demostración que estamos haciendo. En ese sentido,
las propuestas serían las siguientes. Primero, que para continuar en el clima de destrabar una serie de cosas que bloquearon el procedimiento inicial de referéndum, se elimine la ponderación para este referéndum y se abra la votación universal. Segundo, que efectivamente se convoque a reuniones de debate o foros, como decía Pedro, puede ser bien el día 17 y 18 de febrero, pero organizados de manera tal que haya un grupo de ponentes que tengan tiempo suficiente, no que tengan que aprovechar una moción para argumentar, sino tiempo suficiente para argumentar, de manera que de aquí al 17 de febrero se reciban las proposiciones de ponentes, se organicen las mesas de discusión o el foro que plantea Pedro, y haya ponentes que tengan un tiempo suficiente para exponer con serenidad, sin estar esperando a ver si la mesa sí o no, con serenidad su posición y obviamente con respeto a todas las posiciones. Eso es como carácter general. Como carácter particular, que cada especialidad o sector organice sus asambleas o reuniones. Hay sectores que francamente esa palabra no les agrada, bueno, sus reuniones, asambleas, de manera tal que se garantice que cada especialidad tenga una posición consensada, es decir, que aquí le pidamos como sugerencia a los consejeros técnicos, que a veces por la premura tienen que dar su punto de vista personal, que lleven un punto de vista colectivo de sus profesores, de sus estudiantes, de sus trabajadores, como sugerencia, ¿no?, del consejo a los consejeros técnicos. Esto incluso incluye todas las propuestas que hace Boris, que se sepan los días de reunión, en fin, que quede muy claro, muy transparente cuándo se reunió, por qué se reunió, y obviamente desgraciadamente les pedimos a los consejeros, bueno, social, que el profesor todavía no lo tiene, pero si lo tiene, se lo pedimos que asista, aunque se tenga que reunir con frecuencia. Que el Consejo recabe una resolución con tiempo suficiente para ratificar o no ratificar la fecha del referéndum que ya está adelantada, y de manera tal que quede evidente un ambiente de consenso, un ambiente de aceptación, un ambiente de disciplina al referéndum. No quiere decir que va a ganar una u otra, pero que va a haber disciplina, porque si no, vamos a una cosa que no sabemos si van a votar o no van a votar, y si después de votar van a acatar o no van a acatar. Creo que esto es lo más sano. El problema de las asambleas, yo insisto, es parte de lo que se está diciendo. Gracias. Arturo, por favor. A ver, yo voy a ser muy concreto, muy rápido, porque realmente ya lo propusieron. Que se convoque a la Asamblea General Resolutiva y se derogue la convocatoria a este referéndum hasta que la nueva Asamblea Resolutiva lo decida. Eso sería todo. Gracias. Arturo Alonso. Bueno, mira, a mí me parece que una de las cosas que le ha hecho mucho daño a la comunidad es precisamente estar eludiendo la discusión. Sí, o sea, lo que le ha hecho mucho daño a la comunidad es estar eludiendo la discusión. Y eso es una cosa que tienen que asumir todos los sectores y todas las posiciones. Es decir, eso va para todos. ¿Sí? Yo pienso, estoy en el consenso de que hay que abrir el foro y hay que abandonar ese temor a discutir. Yo siento como que algunas posiciones tenían, ¿sí?, ese temor a discutir, ese temor a enfrentar las situaciones. Yo creo que si la necesidad de cambio tiene fuerza y tiene consenso, no tiene por qué tener la discusión abierta. Entonces, llamaría a eso, ¿no? Llamo también a abandonar una cosa que se ha dado y que ha sido muy nociva en esta escuela, y que es abandonar precisamente la descalificación. Miren, compañeros, tanto una parte como la otra parte, tanto el sí como el no, se han estado agrediendo verbalmente. Es decir, desde cartelones que dicen que el que dice no es un demagogo, hasta la gente que dice que sí es priista. A mí me parece que eso es abandonar definitivamente el buen sentido de la discusión. Entonces yo lo que llamo, y esa es una propuesta, que, o sea, no se permita para nada, ¿sí?,
propaganda que descalifique a la otra posición, que se abandone la violencia verbal, ¿sí?, en las discusiones, que esto se obligue en las discusiones. Bien, también creo, y esta es otra propuesta, que se debe separar, o sea, si se acepta la necesidad del reglamento, yo creo que hay cosas que no tienen problemas, que tienen consensos. Hay mecanismos que son muy sencillos, que a lo mejor gran parte de la comunidad no tiene problema por ellos. Entonces hay que separarlos de los puntos realmente conflictivos para ir aprobando, desechando de antemano aquello donde no hay problema, ¿sí? Y adoptar, digamos, este tipo de cosas donde no hay problema por consenso y dejar los puntos conflictivos para el final. Por último, mi propuesta última es la siguiente. Debemos consensar aquí y llegar a un acuerdo, ¿sí?, en el sentido de que se debe aceptar, ¿sí?, el mecanismo que sea. Si el mecanismo que sea nos lleva a un resultado, debemos acordar aquí que toda la comunidad se va a comprometer a aceptarlo. Es decir, si decidimos bien o mal tal o cual cosa, ¿sí?, si la comunidad en su conjunto decide, se debe comprometer la comunidad en su conjunto a respetar la decisión de la escuela, ¿sí? Entonces esas serían mis consideraciones. Gracias. Pedro Garzón, por favor. Voy a ser breve. Son un punto de apoyo. El primero es de que se derogue esa propuesta para el referéndum del 25 hasta que no esté bien discutido, ya sea en foros o en asamblea. La segunda, que la dirección sí puede publicar los documentos donde se le pide o donde se informa que el instituto va a tomar o que intervenir en la elección del director, que se publique esos documentos. Y la tercera es también de publicar los reglamentos de 1958, 81 y 85. Yo a duras penas tengo el de 1985, aunque no es legal, pero quiero también tener el de 1958 y el de 81 para compararlos, los cuatro reglamentos. Gracias. Pedro Quintino. Primero, que mantengamos el día 25 como el día en que vamos a tomar una decisión, que nos pongamos en ese sentido un límite. Segundo, que mantengamos la propuesta o lo que imposición, o como algunos le quieran llamar, de que va a ser referéndum a reserva de que una vez que se va a discutir en las diversas especialidades, si hay un sentir general de que no sea referéndum o de que hay que modificarlo, cambiarlo por otro procedimiento, que en las reuniones que va a tener el Consejo Técnico evalúe las razones que dan con los otros compañeros que no quieren el referéndum y propongan otro mecanismo. Si va a haber algún cambio, el mismo Consejo tendrá que ver las formas de cómo mete a consideración este otro procedimiento. Tercero, que de manera tal vez oficial, oficiosa, como se quiera, que la dirección evalúe cuál va siendo la reacción de las autoridades del instituto con respecto al trabajo que estamos realizando. Es decir, que se ponga, se les informe de antemano que no es una decisión que parte de un sector, que cualquier decisión que tomemos, sea por el sí o por el no, implica, ¿verdad?, un trato con la escuela, y que a partir de ello también la misma dirección del instituto debe evaluarlo, ¿verdad? Entonces, posiblemente existan los mecanismos para que esto se dé y que la misma directora o quien esté encargado de estas reuniones informen al Consejo Técnico cuál es el sentir de la dirección y que también ese mismo Consejo lo vaya evaluando. Gracias, Pedro. René, por favor. Sí, serían concretamente tres. La primera sería un llamado a que hacen falta representantes de tres especialidades: de historia, de antropología física y de arqueología. No están representados en el Consejo. Urge su representación porque se inicia un proceso de reglamentación de toda la escuela. Entonces, si no están presentes,